Saludos y bendiciones, amados hermanos. Bueno, en esta ocasión estamos contentos de poder dirigirnos a ustedes por medio de esta aplicación en internet. Y créanme pues que estamos disfrutando también el privilegio, el tiempo, el honor de continuar siendo útiles, especialmente en el ministerio de la palabra del Señor. Y bueno, como habíamos mencionado, hoy día martes pues nos corresponde nuestra reunión para cada uno de ustedes que anhelan conocer también un poquito acerca de lo que es en cierta forma son misterios porque nosotros no conocíamos antes acerca de lo que es la palabra de Dios, no conocíamos tampoco acerca de lo que es la misma voz de Dios, no conocíamos tampoco en qué consistía los ministerios que Dios ha levantado, que Dios ha llamado, que Dios ha honrado, que Dios ha capacitado para predicar el Evangelio, y la otra parte en la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo para hacer discípulos en todas las naciones. No conocíamos tampoco lo que significa trazar bien la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Y la palabra trazar significa o se interpreta también como explicación. También comprende lo que es conocido como la exposición, la interpretación. Y dijimos en nuestra reunión anterior que ahora que estamos conociendo de la existencia, del carácter, de los atributos del Señor nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y la bendición de contar con esta salvación que nos fue dada como un regalo gratuito de parte de Dios, y que fue necesaria la fe en nuestro Señor Jesucristo, confesarle que Él es el Hijo de Dios. Ahora tenemos esta grande bendición también de poder compartir algunos de los principios o verdades fundamentales relacionados con lo que es el ministerio de la palabra de Dios. ¿Qué base tenemos para iniciar esta enseñanza? Bueno, la base bíblica la tenemos en Hechos capítulo 6. Recuerde que en el tiempo del crecimiento de la iglesia, un crecimiento provocado por Dios, también mientras se predicaba el Evangelio, o se predicó por los primeros discípulos llamados apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, dio lugar a un crecimiento de miles de personas, pero también dio lugar al desarrollo de la comisión, a ser discípulos. Cuando creció el número de los discípulos, dice que se suscitó una murmuración, una queja de los judíos griegos contra los judíos hebreos, porque las viudas de los judíos griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, en lo que era el sustento de la alimentación. Cuando esto llegó a los oídos de los apóstoles, entonces ellos convocaron a la multitud de los discípulos y expresaron dos cosas muy importantes para usted y para mí, que hoy debemos también de tomar en cuenta. Lo primero es que ellos dijeron: no es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Se refiere a la predicación, a la declaración de Jesucristo, y también a la declaración de la palabra de Dios, y las palabras que Jesucristo también les enseñó a ellos para que las anunciaran en todas las naciones. Entonces dice la Escritura que no era justo que abandonaran la predicación de la palabra de Dios para atender a las mesas. La palabra abandonar es un hecho que tiene un significado. ¿Qué significa abandonar o dejar la palabra de Dios? Bueno, esto ya nos enseña también un valor en cuanto a lo que es la palabra del Señor nuestro Dios. Una vez que una persona ha sido llamado y ha sido establecido o ha sido delegado a predicar o a enseñar, tiene una responsabilidad, porque
Si ha sido delegado es porque fue capacitado y el Espíritu de Dios dio testimonio de su conducta, de su capacidad, de su crecimiento, de la unidad, de la armonía, del amor entre lo que es los miembros de la iglesia del Señor, el amor, la relación con los ministros del Señor, el amor a su familia, el amor a su prójimo. Entonces, una persona que ha sido asignada, puesta en el lugar para predicar la palabra de Dios, es una persona que estima mucho a los hermanos, estima mucho a las viudas, estima mucho a los niños también, pero estima muchísimo a Dios y ama a Dios de tal manera que no puede cambiar el área de trabajo que el Señor le ha asignado primordialmente o principalmente por otra área de trabajo. Aquí es donde nosotros aprendemos de los discípulos o apóstoles que ellos tuvieron que detenerse y declarar: no podemos abandonar. La palabra abandonar es muy significativa porque nos enseña de no podemos descuidar, no podemos hacerla a un lado por una responsabilidad, por una ordenanza que es primordial, que es más importante. Y lo más importante era Dios los asignó, los delegó por medio de nuestro Señor Jesucristo para anunciar las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. No podían tampoco ellos descuidar ese ministerio porque las personas estaban siendo agregadas cada día y ellos les estaban enseñando la doctrina que Jesús les ordenó que la enseñaran para que fueran hechos otros discípulos y discípulas, o sea, alumnos que aprendieran la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es una tarea de mucho valor, es una tarea muy importante y es una tarea que no se puede descuidar porque vamos a dar cuentas, como todo obrero, de la función que le delegan hacer. Llega el momento donde vamos a dar cuentas y nosotros que estamos siendo enseñados, algunos que ya estamos asignados en el ministerio de la palabra, vamos a dar cuentas también. Usted que tiene ese impulso, usted que está iniciando el ministerio en la palabra o que ya tiene algunos años en el ministerio de la palabra, vamos a dar cuentas. No quiere decir que no podremos tampoco servir a otros. Jesús mismo dice que les dio ejemplo a sus discípulos, lavándole los pies a sus discípulos, sirviéndoles en ocasiones también los alimentos o dando gracias a Dios, administrando esos recursos espirituales, y después Él, en un acto de trabajo, de servicio, se los dio a sus discípulos y los discípulos hacían la otra parte con las multitudes. Entonces, este servicio, este ministerio de la palabra del Señor, dice que tenía que detenerse porque ellos no solamente iban a encargarse o dedicarse hacia la predicación de la palabra de Dios. La Biblia enseña y dice en el versículo 3, dice, versículo 4, nosotros en tanto nos ocuparemos constantemente en la oración y en el ministerio de la palabra. Es dos cosas muy importantes de las cuales necesitamos este recordatorio, necesitamos, hermanos, hermanas, necesitamos escuchar mensajes, leer la escritura, leer el libro de autores que nos enseñan acerca de la oración. Porque la oración es el tiempo de comunión, de intimidad, es el tiempo de adoración a Dios, es tiempo donde se rinde nuestro ser, donde nos ofrecemos como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Es un tiempo donde podemos decirle: Dios mío, te pedimos que perdones nuestras deudas, nuestros errores, nuestros pecados,
y agregamos, ¿verdad?, por la palabra del Señor que dice, y límpianos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo donde le decimos que se haga tu voluntad, Señor, así como en el cielo, así en la tierra, que se haga tu voluntad. Es el tiempo donde le decimos, danos, Señor, cada día el pan material, el pan espiritual también. Es el tiempo donde podemos reflexionar si estamos perdonando o no estamos perdonando. Si nuestra alma está libre, nuestro corazón está libre de resentimientos, de rencores. Porque en el tiempo de la oración también Jesús quiso que nosotros recordáramos que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, también Dios va a detener su perdón. Entonces creo que es de mucha bendición el ministerio de la palabra, pero también la dedicación constante a la oración. Ya sea que usted lo haga a solas, que lo haga en familia, que lo haga en la congregación. Ahora pues no nos estamos reuniendo en un templo actualmente, pero estamos en espíritu, estamos congregados en espíritu y estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que dos cosas importantes para el obrero, para el maestro, para el predicador, la predicadora, para el hombre que se dedica al ministerio de la palabra. Esto nos da lugar también a que observemos en la Escritura un poquito más acerca de lo que significa el ministerio de la palabra. La palabra ministerio que nos habla del diccionario griego diaconía y se refiere al servicio que hacen actualmente como lo hacían antiguamente los primeros diáconos que se dedicaron a servir, a atender en la necesidad de las viudas y a proveer ese sustento diario que los discípulos ya no quisieron hacerlo porque ellos tenían su función asignada. Pero en la sabiduría que Dios les da, escogen, buscan, confirman los requisitos de los diáconos, después fueron agregadas diaconisas, que se encargan ese trabajo. Y aquí la palabra es ministerio, que se refiere a diaconía, de donde se deriva la palabra diácono o diaconisa. También nos habla acerca de lo que es el oficio que desarrollan aquellos que predican la palabra de Dios y los maestros que enseñan también la palabra o la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que avanzando un poquito más en lo que es la palabra ministerio de la palabra es logos. Esto nos habla entonces de hombres y mujeres que vamos siendo confirmados en el oficio de enseñanza, de predicación, pero de la predicación de el logos, la palabra, la expresión divina. El dar a conocer las cualidades, el carácter, la función, las promesas de nuestro Señor Jesucristo como el Verbo encarnado, pero también el ministerio de Jesucristo después de que Él fue levantado de los muertos, o sea, hablándose de la resurrección de Jesucristo. El ministerio de la palabra incluye el oficio que consiste en la declaración de la expresión divina, refiriéndose a la enseñanza, a las ordenanzas, a sus misterios, a sus promesas, pero también a su carácter, a sus atributos, a su poder. Esto es tan interesante entonces que muchos de nosotros pues apreciamos y honramos la posición de ser ministros de la palabra del Señor. Bueno, tomando y estableciendo base para esta enseñanza, entonces vamos a tomar en cuenta que la Biblia nos habla acerca de que debemos de discernir correctamente lo que es los ministros y el ministerio de la palabra. ¿Por qué razón?
Bueno, hemos escuchado esa frase, usted quizás la recuerda o quizás hoy la toma en cuenta por primera ocasión. En primer lugar, esta frase describe, la he escuchado yo de algunos, incluso apóstoles y otros maestros, que dice que en el huerto existían 3 voces. En realidad, si usted cuenta y hace un recordatorio, en realidad sí incluye algunas voces. La primera, la voz de Dios. Vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es la voz de Dios en el principio, porque si aprendemos la voz que describe su enseñanza, que describe de sus ordenanzas, que describe instrucciones, entonces Dios les estaba hablando su voz, su expresión divina. Estaba y declaró la ordenanza a Adán como para que se mantuvieran firmes, cosa que no fue así, porque ellos cometieron una transgresión. Número 2, la voz del hombre. Se dice que la voz del hombre, y es cierto. Ahora, ¿a qué se refiere la voz del hombre? En un ángulo de la escritura, en una interpretación o explicación, diríamos que la voz del hombre es la expresión, es la declaración, son los dichos, es también la enseñanza que confirma una condición fiel, una condición firme en obediencia a Dios o en transgresión a Dios. En la vida de Adán se muestran 2 tiempos muy claros. Uno de ellos cuando, sumiso a la voz de Dios, él cuidó y él trabajó, porque él fue el que Dios asignó para que le diera el nombre a todos los animales y las bestias y las aves del campo. Entonces se mira ese aspecto en donde él fue obediente a la voz de Dios. Sin embargo, se mira otro aspecto también. Cuando él consintió en obedecer la voz, la enseñanza incorrecta, ya en engaño, en seducción de los sentidos de Eva, pues Eva le hace partícipe del fruto que Dios les prohibió y Adán también consintió. Se le atribuye que no fue Adán el que pecó primero, sino la mujer, pero también se confirma que Adán cometió la transgresión, que les costó también la acción de Dios y la expulsión del huerto del Edén. Número 3, ¿qué otra voz? ¿Qué otra voz tenemos? ¿Qué otra voz nos enseña la Escritura que se manifestó ahí en el huerto del Edén? Y claro que quizás usted ya respondió, y se refiere a la voz de la serpiente. Número 3. Para hablar un poquito acerca de la voz de la serpiente, ahí recuerde que cuando hablamos de la voz, se habla entonces de la expresión, de los dichos. En el caso de la voz de Dios se habla de ordenanzas también, de enseñanza. Cuando hablamos de la tercera voz en el huerto, se habla de la voz de la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Esto nos ayudará también para entender después por qué en el nuevo pacto, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles, se vuelve a mencionar nuevamente a Satanás, quien sedujo los sentidos de la mujer y los extravió de la sincera fidelidad, de la fidelidad a la ordenanza de Dios. Le iba a decir la fidelidad del pacto, porque hay una relación de ser fieles a un pacto matrimonial, fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, la fidelidad a Dios, siervos fieles. Bien,
Entonces se enumeran 3 voces y se menciona que por eso había 3 voces. Sin embargo, ya mencionamos que hay una voz más y que es la voz de la mujer, porque la voz de la mujer es muy clara y está confirmada cuando comenzó a hablar, cuando su voz se dirige en una relación y una comunicación con la serpiente. Claramente que la mujer, mencionémosle Eva, tuvo esa oportunidad también de tener la comunicación con Dios. Fueron creados para tener comunión con Dios, fueron creados para comunicarse con Dios, fueron hechos para unirse y ministrar al Señor y recibir del Señor. Esa es una parte de la voz de la mujer. La mujer fue hecha y unida con el varón como una ayuda idónea. Y creemos claramente que ella se comunicaba con su esposo. Creemos que ella se expresaba su voz para con su esposo. Pero también la encontramos después cuando entra en un diálogo con la serpiente. Así que ya observamos que en el huerto había 4 voces. Yo quiero invitarle para que usted lo repita conmigo. Número 1, la voz de Dios. Número 2, la voz del varón. Número 3, la voz de la serpiente. Número 4, la voz de la mujer o Isha, en el hebreo Isha, que se refiere a la varona como ayuda competente, la ayuda capacitada para ayudar al varón en la función del huerto, la función sacerdotal, la función de trabajo, la función familiar, la función que requería de cuidar el huerto. Es 4 voces de las que nosotros ahora hacemos una relación. Declaraban palabras. Y aquí es donde hacemos una referencia, porque si entendemos lo que ocurrió en el principio, vamos a entender después o vamos a ir confirmando por qué a través de la historia de la humanidad y aún en el tiempo de los escogidos de Dios como Noé, como Abraham, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, en los días de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué es que se habla o se habló y por qué en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo Él nos dice que miremos, observemos con mucho cuidado, que nadie nos engañe? ¿Por qué razón? ¿Por el hombre natural? ¿Por los sabios y los fuertes de la tierra? ¿O también porque ya en los días de nuestro Señor Jesucristo Él quiso que los discípulos y nosotros en este tiempo conociéramos que antes de Él dice que habían venido algunos que no eran pastores, sino que eran asalariados, refiriéndose a personas que trataron de encubrir su identidad y procurando hacer una función pastoral, ya sea ministerio de profetas, ministerio de maestros, el ministerio de los escribas, que consistía en escribir las nuevas copias de los libros del Antiguo Pacto. Ya sea que tomemos en cuenta que el Señor nos estaba refiriendo a líderes como pastores que dirigen, que alimentan al rebaño. Entonces Israel sufrió muchísimo por causa de que en ciertos tiempos, periodos, no pudieron discernir quiénes eran los verdaderos ministros de la palabra, siervos que hicieron un oficio en cuanto a la expresión y la interpretación de el logos. Logos en el Antiguo Testamento es la palabra traducida a nuestro castellano palabra, pero que es dabar.
Y dabar se refiere a la palabra de Dios, a la palabra de los hombres, a la palabra también del adversario, pero que cuando se refiere a la palabra de Dios implica la sabiduría de Dios, el conocimiento de las ordenanzas de Dios, de la voluntad de Dios, el conocimiento del carácter de Dios, un Dios firme, celoso, justo, pero también restaurador y perdonador del que se arrepiente. Pero la enseñanza que ahora tomamos y la explicación de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que antes de Él ya habían venido muchos que no eran pastores porque veían al lobo y abandonaban las ovejas. Y las ovejas entonces sufrían mucho daño, dispersados, destruidos, se les robaba, se les confundía, se les seducía haciéndoles creer cosas que no eran verdad, que no venían de parte de Dios y que el Espíritu Santo no era el que estaba inspirándolos. Existía ese grupo cuando también existieron hombres y mujeres que se mantuvieron fieles como profetas, fieles como intérpretes o maestros, pero existían esos dos lados. Sucedió en el Edén, en el huerto del Edén, sucedió después, hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis se nos enseña cómo es que personas que se declaran ministros y con un ministerio de la palabra en la predicación y también en la doctrina, entendemos cómo es que se introdujeron encubiertamente, otra vez. ¿Por qué no se descubrieron? ¿Por qué no se descubren? ¿Por qué nosotros estamos expuestos también a ser seducidos si es que por el Espíritu Santo no se le escucha para discernir? Ahora hay una parte que también debemos de tomar. ¿Qué clase de ministros queremos ser nosotros y qué ministerio queremos desarrollar? Y yo creo que usted inmediatamente tendrá una respuesta interna y dirá, pues ministros de la palabra del Señor. Entonces, por eso le decía que es un ministerio, un oficio de mucha honra, de responsabilidad, claramente que sí, porque lo que vamos a predicar y lo que vamos a enseñar es una enseñanza que tiene que ver con la palabra de Dios, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en una buena unidad, en armonía con las palabras y la doctrina de los apóstoles, pero también en una buena interpretación de acuerdo a la revelación que recibió Juan el apóstol y siervo del Señor en la enseñanza y la interpretación del libro de Apocalipsis. Esto nos enseña a nosotros entonces que sí debemos de tener en cuenta las cualidades y la responsabilidad para poder abrir nuestros labios y decir, bueno, así dijo el Señor, o como dijo el apóstol Pedro, o como dijo el apóstol Santiago, etcétera, alguno de ellos también, o todavía decir, como dice en la palabra de Dios, o lo que dijo Dios, o lo que está diciendo Dios. Entonces yo le animo para que tengamos ese ánimo y esa alegría por el honor que Dios nos está dando, para usted que Dios le está impulsando a estudiar, a escudriñar, y que podamos tener también esa alegría de poder estar conectados en armonía, en unidad, en un mismo pensar, en un mismo sentir, que los ministros que tienen ya el ministerio establecido, los que son reconocidos también como apóstoles y profetas, y aquellos que estamos nosotros conociendo y aceptando y aprendiendo, o siendo invitados, para que también nosotros mismos tengamos esa seguridad y esa convicción de que lo que se dice o lo que vamos a estar diciendo nosotros
tenga una base bíblica, pero que tenga una interpretación correcta. ¿Por qué motivos? Porque acuérdense que cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto y estaba y fue tentado, dice la Escritura que Satanás le mencionó la Escritura. Se la mencionó y le dijo, ¿verdad? Llevándolo a el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo: si tú eres hijo de Dios, lánzate o arrójate, porque está escrito que el Señor Dios dará ordenanzas a sus ángeles para que ellos te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. Pues Satanás le mencionó la Escritura, pero la mencionó con la intención de hacer creer algo que traería consecuencias equivocadas. Y quiero que usted piense un momentito. Las consecuencias de lo que nosotros creemos y declaramos no solamente pueden afectar nuestra vida, pueden afectar la familia, el matrimonio y afectar a miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús les respondió: también con el escrito está. ¿Quién de los dos estaba declarando e interpretando correctamente el espíritu de lo que está escrito, el espíritu de la letra? Claramente, nadie puede negar que Jesucristo es el que declaró con una buena interpretación el escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Sin embargo, esta parte se la menciono para que usted se dé cuenta que incluso si no se tiene la convicción, si no se tiene el conocimiento y no se ha llegado a tener una interpretación correcta, cosa que también debemos de ser nosotros entendidos, porque hay cosas que usted no va a poder entender, hay muchas cosas que yo todavía no entiendo. Sin embargo, tengo el cuidado, ya lo aprendí, de acudir a otros ministros, de acudir a nuestro hermano y apóstol Otto. Pregunto y llamo a veces al pastor Valentín, también al apóstol Andy, comento a veces con el apóstol Víctor, pregunto a otros pastores también, que en ocasiones tenemos la oportunidad de comunicarnos, y de pronto ahí le digo: mira, ¿cómo ves esta escritura? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo la has explicado? Y ahí aprendemos, para que entonces después, cuando usted y yo continuemos predicando o enseñando, entonces tengamos una interpretación correcta de los pasajes que el Señor pone en nuestro corazón, o las enseñanzas que van ordenadas para enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a nuevos creyentes, para que sean hechos discípulos, alumnos que aprenden la doctrina y que aprenden el carácter de nuestro Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, entonces, volviendo un poquito a lo que es el libro de Génesis capítulo 3, recordamos que Satanás logra el engaño de los sentidos. ¿A quién? Pues no fue al Señor, claramente que no, sino que dirigió sus palabras, su voz hacia la mujer. Algunos comentarios dicen que escogió a la mujer sabiendo que la mujer era la más frágil. Otra de las cosas dice que escogió a la mujer porque le pareció que era la más fácil de engañar. Bueno, sin embargo, ¿por qué es que se logra la seducción? ¿Por qué es que se logra hacer creer lo que es la mentira? Bien, dice que Satanás tomó la semejanza o la figura de la serpiente.
Esa es una buena traducción que se relaciona un poquito con lo que el apóstol Pablo después habla a la iglesia de Corintios y nos enseña también a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no es extraño también que así como los ministros fraudulentos que son servidores de Satanás, dice, no es de extrañarse porque también Satanás se transforma como un ángel de luz. Entonces en Génesis capítulo 3, la palabra original, cuando se refiere en el hebreo a la serpiente, es la palabra que describe Nakash o Naukash. Y Naukash en el lenguaje hebreo se refiere a un resplandeciente, un ser resplandeciente, un ángel de luz. En nuestra traducción en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando describe acerca de Satanás, es que él menciona también, no es de extrañarse que sus ministros se vistan, se encubran su identidad falsa, pero que se presenten o se transformen como apóstoles, ministros de la palabra, ¿verdad? Con una comisión y con poderes sobrenaturales. Lo que usan lo usan para engañar a la iglesia de Jesucristo. No solamente apóstoles, después el apóstol Judas habla acerca de maestros y que se introducen encubiertamente para enseñar doctrinas como la doctrina del libertinaje, una vida de estar sin sumisión a la ordenanza del Señor nuestro Dios. Pero también observamos que el detalle aquí es que esto nos da lugar para que nosotros tengamos el discernimiento. Ya hablamos de la necesidad de ser nosotros bien instruidos, capacitados y estar en relación con los ministros de la palabra, para no hablar cosas diferentes, para no cometer fraudes, para no enseñar mentiras. Y ahora vemos que el ministerio de la palabra se tiene que discernir, porque la voz de la serpiente es la enseñanza, la interpretación, la astucia, la duda, para engañar los sentidos y para extraviar a la iglesia que está siendo preparada como una desposada para con su marido. Así está la iglesia del Señor siendo preparada, pero también somos advertidos de que la serpiente, que no es más que el ser caído, una de esas luces de la aurora, dice la Escritura que ahora él, como en el principio, toma la figura, toma la forma de una serpiente porque la serpiente es la más astuta, era la más astuta de todos los animales que Dios hizo. Entonces Satanás toma la figura, la forma de la serpiente para con su astucia engañar los sentidos de Eva. Y conociendo y recordando un poquito usted la historia, entonces dice que lo primero que hizo es sembrar la duda, para que Eva dudara de la ordenanza de Dios, de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios y la advertencia cuando le dijo a Adán: de todos los frutos de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto que produce el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas vas a morir. Eva sabía esa enseñanza, Eva sabía esa instrucción, ¿la conocía? Claro que sí. Pero la astucia fue poner duda para dejar de creer, para dejar la firmeza y la estabilidad en la fe, en la palabra del Señor. Entonces, dice que Eva respondió y dijo: no es así. Literalmente, dice que
la serpiente le dijo: ¿por qué Dios os ha mandado que no coman del fruto de todos los árboles del paraíso? Estoy leyendo la versión, la Biblia Sagrada. Y la mujer respondió: nosotros comemos del fruto de los árboles que están en el paraíso, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del paraíso, Dios nos ha ordenado no comerlo ni aun tocarlo para no morir. Eva conocía la palabra, Eva conocía la ordenanza, Eva tenía conocimiento de la naturaleza de Dios y la ordenanza: no coma porque el día que lo haga va a morir. Ahora, la mayoría de las versiones dice que también ella agregó: Dios nos ordenó tampoco tocar el fruto que produce el árbol de la ciencia del bien y del mal para no morir. Y aquí la mayoría de los intérpretes dicen cómo es que ya la astucia de la serpiente hizo un efecto en los sentidos y comenzó el efecto dañino, tóxico, malo, pervertido, porque Eva le agregó: ni lo tocaréis. Y si usted se da cuenta, entonces aquí es donde la expresión, la interpretación y la declaración de la palabra de Dios, se observa cómo aquí Eva, al ser contaminada, dice que comenzó a declarar algo que ya no era la realidad completa de lo que Dios les ordenó, porque ella le agregó. El libro de Apocalipsis dice, por eso dice el libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee, el que oye y entiende las palabras de esta profecía y las guarda. Es una bienaventuranza leer, aprender, escuchar a los ministros de la palabra, pero es también muy necesario guardarla, manteniendo una comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda la verdad. Al final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice que el que le agregue o el que le quite a la profecía escrita en el libro de Apocalipsis, dice también que va a participar de las plagas que están escritas en ese libro. Entonces Dios es un Dios celoso, pero es Dios que da ordenanzas, Dios que nos enseña, que nos instruye, para que nosotros tengamos el cuidado de conocerle bien a Él, en el conocimiento que Él tiene para nosotros y en esa medida que Él tiene para nosotros en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, pero también por lo que enseñan los ministros de la palabra, para que podamos entonces tener el discernimiento cuando ya lo que se llama palabra, pero que ha sido intoxicada por la astucia de los falsos o del adversario o de un ángel caído que cambia el mensaje, tengamos nosotros el discernimiento y no consentir y no participar, para que no vayamos nosotros a repetir una expresión que contiene mentira, porque los sentidos son frágiles y Satanás busca a quién seducir, como dice esta escritura. Le vuelvo a decir, dice que Satanás le dijo a la mujer, en el comentario dice, porque le pareció la más fácil de engañar. Y no solamente mujer, Satanás sabe quién es la persona que es más fácil de engañar. Lo horrible es que puede haber obreros, puede haber mujeres, como el caso de Jezabel, puede haber otros, como en el caso de lo que el apóstol Pablo dice, los que apostatan, no solamente de la fe, sino también de la doctrina, los que niegan al Señor Jesucristo. Entonces, Satanás busca quiénes son los frágiles, los más frágiles, para seducirlos. Y por eso es que en el libro de Apocalipsis, recuerde usted que la seducción entró incluso hasta el ángel de la iglesia, el ministro de la iglesia, y por eso es que el Señor les llamaba a un arrepentimiento. Especialmente recuerdo la iglesia de Pérgamo, donde dice que el ministro permitió y consintió
con que en la iglesia hubiera todavía algunos que enseñaban la doctrina de Balaam y también algunos que enseñaban la doctrina de los nicolaitas. Entonces, como usted se da cuenta, el ministerio de la palabra es un ministerio en el cual se necesita honrar a Dios, honrar la posición que Dios nos concede, que Dios nos otorga, y también honrar, tener en estima lo que es participar en el ministerio de la palabra de Dios, el ministerio, el oficio, como siervos que vamos a darle cuentas al Señor. Bien, vamos a concluir entonces esta enseñanza número 2 del ministerio de la palabra, haciendo un resumen donde declaramos la enseñanza. En el huerto había 4 voces, ¿las recuerdan? 4 voces. Aprendemos que se llega a conocer exactamente la palabra de Dios y es importante regocijarnos, pero también